Muy buenas tardes. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Eh, Estábamos hablando del análisis estructurado como una herramienta de modelado. El análisis estructurado tiene que acompañarse de un modelo de desarrollo de software. Habíamos revisado, hay un modelo que se llama modelo estructurado, que es un modelo para desarrollar software, pero también decíamos, este análisis estructurado puede ir muy bien con, por ejemplo, el modelo del ciclo de vida clásico, ¿no? El modelo en cascada. Eh, lo que hacemos con el análisis estructurado es modelar el sistema de software. Y en primer lugar, habíamos dicho, el análisis estructurado tiene un modelo. Este modelo se denomina modelo esencial. El modelo esencial se compone de dos modelos, un modelo ambiental y un modelo del comportamiento. El modelo ambiental, como lo hemos revisado, se compone de la declaración de propósitos, la lista de acontecimientos y el diagrama de contexto, a partir de la cual se extrae esta lista de acontecimientos. El modelo del comportamiento se compone de un diagrama general del sistema que sale de la lista de acontecimientos, los niveles de DFDs para especificar subprocesos y la descripción de procesos. En la descripción de procesos nosotros vemos eso. Permítame un minuto. Ok, entonces lo que hacemos después es trabajar con herramientas para completar el modelado. Esas herramientas, esas técnicas son, en primer lugar, los diagramas entidad-relación. Los diagramas entidad-relación nos permiten modelar todos los datos que nosotros vamos a utilizar dentro de un almacenamiento. Entonces, si alguien me dice, ¿de dónde yo obtengo este diagrama entidad-relación? A partir de un diagrama general del sistema, la respuesta es, siempre se obtiene a partir de los almacenamientos internos, de los almacenamientos que se describen en el diagrama general del sistema. Eso es lo que se tiene que hacer. Y no vamos a entrar en detalles, pues bueno, porque el diagrama, entidad, relación, así como el modelo relacional de una base de datos, es material de toda una materia, que es el diseño y administración de bases de datos relacionales, ¿no? Entonces, seguramente nosotros, ustedes van a poder ver con sumo detalle. Pero yo les estoy especificando que esa base de datos se va a obtener a partir de los almacenamientos internos que se definen o que se describen en un diagrama general del sistema. Eso para empezar. Además del diagrama entidad-relación, existen dos diagramas, bueno, un diagrama y una herramienta para modelar datos también, que nos ayudan mucho en el modelado. Esos son el diagrama de transición de estados y el diccionario de datos, que es lo que vamos a ver hoy. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, el diagrama de transición de estados enfatiza el comportamiento dependiente del tiempo del sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a entender que un sistema en un determinado tiempo está en un estado. En un tiempo T sub 0 está en un estado, en un tiempo T sub 1 mayor al T sub 0 está en otro estado y así sucesivamente. Un diagrama de transición de estados sirve para especificar el proceso de todo el sistema o para especificar cada uno de los procesos de un diagrama general del sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a utilizar los diagramas de transición de estados para especificar el proceso de todo el sistema o
para especificar cada uno de los procesos que se identifican a partir de la lista de acontecimientos y aparecen en el diagrama general del sistema. Un diagrama de transición de estados se compone de rectángulos que representan estados. Por cierto, si vamos a hablar de un estado, vamos a decir que son circunstancias y atributos que tiene el sistema en un tiempo determinado. La mayoría de los sistemas tienen un estado inicial y un estado final que es reconocible. Además, un sistema puede tener decenas de estados posibles. Entonces, para que vaya de un estado a otro estado, utilizamos flechas que indican cambios de estado. Y finalmente, para completar el diagrama de transición de estados, se necesitan las condiciones que causan un cambio de estado y las acciones que el sistema toma cuando va a cambiar de un estado a otro. Entonces, nosotros estamos suponiendo que en un diagrama de transición de estados, este es el estado inicial, el estado 1. Este es un estado 2 y este es un estado 3. Este estado 3, que ya no tiene una transición hacia otro estado, estamos suponiendo que es el estado final. Como les decía, existen flechas que indican la transición del estado 1 al estado 2, del estado 2 al estado 3. Y hay una transición hacia el estado 1 que determina el estado inicial. Para ir de un estado a otro, siempre hay una condición. Esta condición va a permitir ir de un estado al otro. ¿Qué tiene que pasar para que se vaya de un estado al otro? Y las acciones que ocurren. Van a encontrar en mucha documentación al respecto que es solo necesario eh, la condición. En muchos casos van a encontrar solo diagramas de transición de estados que muestran las condiciones a partir de las cuales se va de un estado a otro. ¿De acuerdo? Pero lo correcto siempre es tener una condición y una acción que indique que se va de un estado al siguiente, como en ese ejemplo sencillo de un diagrama de transición de estados. Veamos un ejemplo. Queremos hallar el diagrama de transición de estados del ejemplo anterior. Entonces, recuerden, en un tiempo T sub 0, el sistema debe estar en reposo. ¿Qué quiere decir que el sistema está en reposo o el sistema está en espera? Quiere decir que no se está ejecutando ninguna acción, no se está haciendo nada. Entonces, ese ya me dice que es un estado inicial. Ahora, para empezar, nosotros tenemos que reconocer que cuando hablamos del control de almacenes, los estados en los que puede estar nuestro sistema son un estado registrando las entradas al almacén, otro estado registrando las salidas del almacén y un tercer estado que tiene que ver, por ejemplo, con que estemos calculando el stock de un determinado producto. Y no hay más, ¿no? Esos son todos los estados en los que, en este caso, podría estar nuestro sistema. A menos que pensemos en estados intermedios que tengan que ver con una búsqueda, que tengan que ver con una confirmación del registro y cosas así, ¿no? Que se dan en función del nivel de detalle que ustedes quieren expresar en un diagrama de transición de estados. Entonces, nosotros vamos a simplemente pensar en estos tres. Como ven, yo tengo un estado inicial que está en espera.
Para que el sistema pase a otro estado, vamos a presionar inicio o el icono de menú, por ejemplo. Yo estoy diciendo que se presiona inicio. Esta es la condición. La acción es, ¿qué va a hacer? Va a desplegar un menú. Entonces, el siguiente estado en el que va a estar el sistema va a estar en mostrar menú, ¿no? Va a mostrar el menú de opciones. ¿Cuáles son las opciones que hemos dicho? Registrar, calcular, registrar el ingreso, calcular el stock, registrar venta. Si quisiéramos, les decía, dependiendo del nivel de detalle que ustedes quieren utilizar, podríamos estar tal vez manejando también una búsqueda, por ejemplo. Pero bueno, ahora sabemos que el registrar el ingreso, el calcular stock y el registrar venta son estados que están al mismo nivel. Estos tres estados están al mismo nivel, es decir, se van a ejecutar al mismo tiempo. No pueden ejecutarse uno después del otro, porque no es una acción secuencial. Los tres se ejecutan en un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes seleccionan una opción en el menú, se va por esa opción. Se hace todo lo que se tiene que hacer y nuevamente estamos en espera, ¿no? Entonces, por eso está de esa manera. Entonces, ¿cuál va a ser la condición para pasar del estado que muestra menú? Evidentemente, se debe seleccionar una opción. Esa es la condición para que vayamos a otro estado. Y la acción va a mostrar una ventana, la ventana de la opción que se ha seleccionado. Entonces, vamos a estar en el siguiente estado. Por ejemplo, vamos a registrar el ingreso de zapatos a almacenes, ¿no? Hemos pasado de mostrar el menú, hemos seleccionado una opción, registrar ingreso, se ha mostrado la ventana y estamos en ese estado, registrar ingreso. Entonces, cuando nosotros registramos el ingreso, para pasar a otro estado, vamos a decir que la condición es ingresar la descripción. Eso es lo que sabemos. Se ingresa la descripción del zapato, tipo, color y todo lo demás, y la cantidad. ¿Cuál es la acción? La acción es que se debe actualizar el stock. Esa es la acción. Actualizamos el stock, entonces vamos a pasar desde registrar ingreso a mostrar confirmación. Y para nosotros, nuestra confirmación se ha registrado exitosamente, por ejemplo, es el estado final. Este es un estado final, ¿no? Y este era nuestro estado inicial. Entonces, es la forma en que nosotros construimos un diagrama de transición de estados. Lo mismo va a ocurrir si cuando seleccionamos la opción, vamos a calcular stock, esa es la opción que hemos seleccionado, se va a mostrar una ventana donde nos va a permitir calcular el stock. Vamos a ingresar la descripción de la misma manera, porque quiero calcular el stock de un determinado zapato, entonces quiero calcular de este zapato, de este modelo, de esta talla, y se va a determinar el stock. Nos va a mostrar una confirmación, desea guardar los datos, desea imprimir, desea, qué sé yo, ¿no? En función del reporte. Entonces, igual tenemos la condición, igual tenemos la acción. Finalmente, de la misma manera, podemos seleccionar una opción, que sea el registro de la venta. Entonces, se va a ingresar la descripción de lo que se está vendiendo, de tal, una cantidad, dos, esta es nuestra condición. Y de la misma manera, la acción va a ser actualizar el stock. ¿Por qué el stock se va a actualizar? Porque nosotros sabemos que ya no van a ser la misma cantidad, ¿no? Sí, eh, va a ser más o va a ser menos. Y siempre nos vamos a ir a una confirmación
que nos diga se ha actualizado el stock del producto, ya sea que se ha aumentado, ya sea que se ha disminuido, o ya sea que se ha sacado un reporte en el caso de cálculo de stock, ¿no? Y así de simple es nuestro diagrama de transición de estados. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Albo, ¿alguna pregunta? Primer caído en acción. Augusto, ¿alguna pregunta? No, le que está claro. Muy bien. Fernando, ¿alguna pregunta? Está todo claro, licenciado. Muy bien. Ginger, ¿alguna pregunta? No le hice todo claro. Muy bien. Jocelyn, ¿alguna pregunta? Hay dos Jocelyn, cualquiera de las dos, a ver. Ninguna, muy bien. Micaela, Jocelyn, Ah, sí, licenciado. todo claro. Sí, todo claro. Muy bien. Oscar Luna, ¿qué tal? ¿Todo claro? Por el momento no tengo preguntas, licenciado. Muy bien, Oscar. Víctor, Lenin, ¿todo claro? Ya, caído en acción. Muy bien, entonces lo siguiente que vamos a ver es el diccionario de datos. El diccionario de datos es un listado organizado de todos los datos pertinentes al sistema, tanto las entradas, las salidas, los almacenamientos y cálculos intermedios eh, que pueden aparecer. El diccionario de datos tiene una característica que es fundamental, es que es autodescriptivo. ¿Qué quiere decir que es autodescriptivo? Que vamos a ir, como lo vamos a ver, describiendo, utilizando las mismas características y herramientas cada uno de los elementos. Y se lee de acuerdo a los siguientes símbolos. El igual significa está compuesto por. El más significa y. Los paréntesis es optativo, quiere decir que puede no estar presente. El corchete nos permite seleccionar una de varias opciones. Las llaves se utilizan cuando queremos realizar alguna iteración. El doble asterisco nos sirve para comentarios. La barra va a separar opciones dentro de los corchetes que nos permiten separar varias opciones. Y vamos a utilizar arroba para el identificador, un campo clave. Como siempre, vamos a hallar el diccionario de datos del ejemplo anterior y vamos a considerar, por ejemplo, el primero que es el almacenero, ¿no? El almacenero. El almacenero, que es el responsable de los almacenes, entonces se va a describir, o vamos a decir, va a estar compuesto, como dice acá, está compuesto, va a estar compuesto por un primer nombre, un apellido paterno y un apellido materno, ¿no? Y ahí empieza a ser autodescriptivo. Ahora, ¿qué es lo que hay que describir? Hay que describir el primer nombre, eso hay que describir primero, luego hay que describir apellido paterno y luego hay que describir apellido materno, eso vamos a describir, por eso es autodescriptivo. Entonces, ¿qué es primer nombre? El primer nombre es una iteración. Recuerden que está compuesto por una iteración de caracteres. Nosotros utilizamos las llaves para iteración, ¿no? Entonces vamos a iterar caracteres. ¿Qué quiere decir iterar? Que vamos a ir combinando caracteres. Y ustedes pueden decidir si quieren poner aquí un límite inferior. Digamos que un nombre tiene 3 caracteres. Si quieren pueden poner 3 hasta 10, digamos. Eso quiere decir que las iteraciones que van a utilizar van de 3 a 10 para el primer nombre.
¿Qué van a iterar? Letras, caracteres. Lo mismo el apellido con paterno va a estar compuesto por la iteración de letras o caracteres, que de igual manera ustedes pueden poner de 3 a 10 si quieren. No es un requisito, pero se puede hacer para tener un mayor grado de especificación. El apellido materno también está compuesto por una iteración de caracteres. De la misma manera, podemos tener para el almacenamiento zapato, para zapato, podemos decir zapato está compuesto por un código, una marca, un modelo, una talla, un color, una cantidad y un precio unitario. Entonces nosotros podemos ir trabajando con cada uno de estos, porque decíamos que el diccionario de datos es autodescriptivo. Entonces, ¿qué es un código? Un código va a estar compuesto por arroba. La arroba que me dice que es un campo clave, ¿no? Entonces, se necesita denominar al código como un identificador clave. Y, además, está compuesto por la iteración de letras y la iteración de números. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a decir, por ejemplo, va a tener, vamos a iterar de 3 a 3, quiere decir que su código de letras va a ser 3 y su código de números va a ser 7, de 7 a 7, de tal manera que siempre muestre 7 dígitos o 3 caracteres, por ejemplo. La marca está compuesta por, y aquí cuando hablamos de la marca, hablamos de si está entre corchetes, es para escoger opciones, lo que decíamos, ¿no? Es una opción para seleccionar varias opciones, entonces vamos a tener varias opciones. La marca va a ser o Manaco, porque eso significa esto, va a separar las opciones, o Manaco, o Bubblegummers, o Azalea, o King Street, por ejemplo. Si se agrega una marca, aquí va a aparecer otra opción. El modelo va a ser o va a estar compuesto por igual una iteración de caracteres, donde no es necesario si quieren especificar de cuánto va a ser esa iteración. Y la talla también puede ser varias opciones, 25 o 26. Desde el 25 tenemos para un determinado zapato hasta 42, por ejemplo. Pueden tener, si quieren, desde algo más pequeñito, un 20, hasta algo más grande, un 50, digamos. Pero eso ya depende. Y así vamos a hacer para lo que nos falta. Para color, para cantidad, para precio unitario. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas, consultas, inquietudes. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, no hay consultas, no hay inquietudes. Disculpe, Sí. creo que estuvo un poco mal mi señal al principio. ¿Podría volver a repetir lo del externo, de la entidad externa del almacenero, por favor? Ok, es lo mismo. Lo que hacemos con un diccionario de datos, estimado David, es describir todos los datos. Se describen entidades externas, almacenamientos y algunos procesos que van a manejar datos, ¿no? Y en este caso estamos describiendo una entidad externa que es el almacenero. El almacenero, el igual significa, está compuesto por primer nombre, apellido paterno, apellido materno. Quizás podríamos haber puesto además más turno, suponiendo que hay 2, 3 turnos, digamos, en la organización. O algún otro dato que sea relevante para este sistema de control de almacenes. No podríamos poner, por ejemplo, quizás el carnet de identidad, porque no es relevante. Para control de almacenes no es relevante, tal vez para indicar que es su clave, digamos, o su dirección, pero tal vez sí, porque podríamos necesitarlo en cualquier momento, ponerle el teléfono, por ejemplo. Pero eso es decisión de ustedes. Esta es la forma más sencilla, y en este estamos diciendo, almacenero está compuesto por primer nombre, apellido y apellido paterno y apellido materno, 3 cosas. El primer nombre
va a ser una iteración. Está compuesto por una iteración. Sabemos que las llaves significan iteración de caracteres en ese caso, ¿no? Podrían ser números, pero en este caso son caracteres para el primer nombre, para conformar nombres, ¿no? David, Oscar, Raiza, Samuel, Tania, Víctor, Pablo, por ejemplo. El apellido paterno de la misma manera está compuesto por una iteración de caracteres, desde la A hasta la Z, y podrían ser cualquier apellido, ¿no? Que la Ali, Luna, Montaño, Flores, Coaquira, Yuja, Villarruel, por ejemplo. Y de la misma manera con el apellido materno. ¿De acuerdo? Y de esa misma manera estamos tratando el almacenamiento zapato. ¿Está bien, David? Sí, licenciado. ¿Y el S3ID qué era? ¿Dónde hay En, un 3ID? en P nombre. Licenciado. Ah, en P nombre. Este 3 a 10 quiere decir que la iteración, David, la iteración, podemos ir desde el 3, es decir, desde 3 caracteres hasta 10 caracteres. A veces se puede poner límites, un límite inicial y un límite final a las iteraciones, ¿no? A veces se puede poner. Si desea, no es un requisito. Así ustedes especifican que los nombres pueden tener desde 3 caracteres hasta 10, por ejemplo. Eso es lo que significa. En este caso aquí abajo, estoy diciendo desde 3 hasta 3, de tal manera de que el código, la parte de letras, tengan 3 caracteres. Y los números desde 7 hasta 7, de tal manera que estoy diciendo que los números sean 7 dígitos, por ejemplo. En algún caso se puede especificar aquí. No es requisito, no es parte de las reglas del diccionario de datos, pero se puede especificar. ¿Ok? Muchas gracias, licenciado. Muy bien, David. ¿Alguna otra Licenciado, pregunta? Dale, Juan. ¿cómo está, licenciado? Buenas tardes. Buenas Eh, tardes. mi pregunta era con respecto al límite de los caracteres, a las iteraciones que usted puso. ¿Es Ujú. necesario? ¿Bajo qué criterio se va a poner las iteraciones? ¿O es a criterio libre que se ponen las iteraciones en cada código? Por ejemplo, en el código tenemos de 3 a 3 en el alfanumérico y en el numérico de 3 a 7. A eso era mi pregunta. Primero que no es necesario, no es obligatorio, pero se suele especificar de esa manera con el objetivo de transmitirle al programador cómo ustedes están diseñando, ¿no? Ese manejo. En el criterio, yo por ejemplo, en lo que le explicaba, nombre, yo no reconozco, digamos, un nombre que tenga menos de menos de 3 caracteres, a menos que sea tal vez un nombre asiático, ¿no? Pero latino es muy difícil que tenga menos de 3 caracteres. Eh, Ahora, respecto al código, yo estoy suponiendo que el código va a ser algo así como A, B, C, y a continuación 7 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué esto? Porque el código de barras asociado siempre es de 10 y el código de barras es alfanumérico. Entonces, yo estoy suponiendo que en base a esto estoy haciendo. El otro criterio puede ser quizás el que nosotros tenemos, 3 caracteres para apellido paterno, materno, nombre, y 6 dígitos para la fecha de nacimiento, 2 días, 2 meses, 2 para mes y 2 para año, por ejemplo. Pero ese criterio es producto de la experiencia, ¿no? Producto de haber visto sistemas o producto de una entrevista. Como en este caso, cuando yo te hablo del código de barras, seguramente cuando han bajado los zapatos en esas cajas enormes, han visto, tiene 10 en el código de barras, ok, entonces esos 10 se están reflejando. Podría tener 15 o podría tener 20, entonces ahí cambiaría, ¿no? De acuerdo al número de letras y números que exige. Pero es por eso.
De acuerdo, Juan. Gracias, gracias, Lick. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Si no hay dudas, vamos a detener la grabación.